Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Ruta Verde. Hoy vamos a hablar del gran chamán, de un gran escritor, de Carlos Castaneda y bueno, pues, ¿qué aprendizajes nos deja en sus libros? Carlos Castaneda, bueno, pues aparte de antropólogo, de escritor, de un personaje lleno de misterio, no voy a hablar mucho de la biografía, que aunque se saben muchas cosas al día de hoy, siguen siendo también muchas de ellas un misterio. Hay distintos libros, sobre todo uno recientemente, un libro español muy interesante que ya he comentado anteriormente, que ha descubierto muchos de los secretos del misterio de Carlos Castaneda, pero yo creo que, bueno, independientemente de esa parte biográfica, sus enseñanzas son de verdad de un valor incalculable. John Lennon llegó a decir que después de Jesucristo, era el personaje más influyente de la época. Y así muchas personas como George Lucas y otros grandes creadores, así como también escritores, se han basado en sus libros para hacer adaptaciones o para simplemente inspirarse. Yo creo que Carlos Castaneda, cuando hacía referencia al chamanismo y cuando hablaba de estos temas, realmente los estaba poniendo en práctica. No creo que solamente sea una obra literaria, sino que creo que va más allá. Pero lo veas desde el punto de vista meramente literario o desde el punto de vista chamánico, me parece que en ambos sentidos el aprendizaje es muy importante y muy interesante. Vamos a estos 10 puntos y bueno, este es un personaje muy amplio que estoy seguro muchos de ustedes pues tal vez conozcan. Si quieres dejar otro de esos aprendizajes, déjalo en los comentarios. Y también si quieres que hablemos de algún personaje que te guste, algún otro chamán o chamana, que también hay bastantes y hay unos muy buenos que dejaron información de verdad increíble y que estaremos pues atentos a cuál te gustaría que hablemos. En esta serie de videos de personalidades y aprendizajes, estrategias, tips, consejos que nos han dejado, ya sea personajes históricos, heroicos, etcétera, pues ahí abajo en la descripción está el link para que veas todos los personajes que hemos hablado anteriormente. El primer aprendizaje de Carlos Castaneda me parece que tiene que ver mucho con el tema de la impecabilidad. Me parece que esa es la parte fundamental. Esta idea de que seamos impecables, precisos ante la palabra, ante las acciones. Mientras más impecable sea, como en el accionar, en el día a día, en la vida, en los pensamientos, tu poder, tu energía va acrecentándose. Pero de un momento a otro podemos perder lo ganado cuando rompemos esa impecabilidad, esa disciplina, eso en lo que tú sabes que es lo correcto para ti y de eso que tú sabes y eres consciente que te va a generar energía. El punto es que a partir de los libros que he podido leer de él, también habla mucho del inconsciente, o sea, y no me refiero al inconsciente desde el punto de vista psicológico, sino de la gente inconsciente ante este tema. Cuando estás inconsciente de tu realidad o de lo que te empodera, pues difícilmente puedes pedirle a esa persona que sea impecable. Primero, antes que esto, desde mi punto de vista, ahora sí que les digo, es que para ser impecables, primero tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de qué es lo que nos debilita y qué es lo que nos da fuerza. Cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su talón de Aquiles. Y eso que te debilita a ti en lo particular es tu punto débil. Pero si eres impecable, ese punto débil no te hará absolutamente nada. Para ser impecable, tenemos entonces que ser conscientes. El siguiente punto que me parece súper importante es la idea de que las palabras, los dichos, las lecturas nos hacen sentir empoderados. O sea, muchas veces, pues decimos, incluso pues pensamos en dónde o hacia dónde queremos ir. Pero miren, ni los pensamientos, ni la palabra, ni pues el escrito, ni las ideas que uno pueda leer o incluso ver en un video como este,
Nada de eso nos va a servir si no llevamos las cosas a la acción. Y él veía esto como un inconveniente, porque él aseguraba que la gente muchas veces se confunde y puede sentirse falsamente iluminada solamente porque leyó un libro o porque dijo algún tipo de programación neurolingüística o porque simplemente cree estar iluminado a través ya sea de un libro, de un video, de algún tipo de este tipo de técnicas. Y eso jamás va a funcionar si no lo llevamos a la acción. Dice él, un guerrero procura actuar en lugar de hablar. Y eso, pues bueno, es muy importante desde la perspectiva de Carlos Castaneda. Vamos, que pongamos la acción primero que la palabra. Eso se me hizo muy interesante y es una de esas enseñanzas que le daba don Juan Matus, que precisamente don Juan Matus es un chamán maestro, por decir así, de Carlos Castaneda. Don Juan Matus en la realidad no es nada más un personaje, sino que él representa a muchos chamanes que fue conociendo durante su vida Carlos Castaneda. Eso por lo menos en algunos teóricos por ahí que hay al respecto de este personaje. Otro punto importante que queda ideal para estos tiempos y para esta generación es que algo que nos debilita es la importancia personal. O sea, que, bueno, ese es nuestro peor enemigo desde el punto de vista de Carlos Castaneda. No hay peor enemigo que el darte una importancia de más. Cuando nos damos una importancia de más, tenemos un gran punto débil. Por eso dice que es nuestro enemigo, porque todo nos ofende. Cuando tú crees que eres demasiado grande, cualquier cosa que te toquen, cualquier cosa que te contradigan, te vas a ofender, te vas a sentir mal, te vas a dejar llevar por el impulso de esa importancia personal que tú te has autoimpuesto. No estoy diciendo que no seamos importantes, sino que es ese exceso de importancia personal del cual vivimos que se convierte en nuestro enemigo. Al momento en que te das demasiada importancia personal, en ese momento has perdido, porque fácilmente te pueden ofender, porque fácilmente te pueden sacar de tus casillas y eso hará que toda tu vida estés debilitado. En el momento en que le bajes yo diría al ego de alguna manera, pero a esa importancia excesiva que nos damos, no nos vamos a ofender, porque realmente no tiene sentido ofenderse. No tiene sentido tampoco, digamos, pensar que todo el mundo gira alrededor nuestro. Evidentemente el mundo, el universo no gira alrededor de nosotros. Somos imperfectos, pero eso también es parte del empoderamiento. En el momento en que eres consciente de que eres imperfecto, también te vuelves más poderoso, paradójicamente. Al contrario, cuando tú crees que todo gira alrededor tuyo, pues se vuelve tu mayor enemigo. Ese endurecimiento, esa falta de flexibilidad, pues hace que cualquier cosa te rompa. Y ese es un punto muy interesante. Otro punto, decía lo siguiente Carlos Castaneda. Una persona se dirige hacia el conocimiento como cuando va a la guerra, despierto, atento, sin miedo, pero sí con, digamos, algunas dudas. La seguridad absoluta de ir hacia adelante, pero con las dudas que te genera algunas veces digamos, desconocimiento de a dónde te diriges. Lo principal es que vayas al acecho, que vayas atento. Y él hablaba mucho de eso, del enfoque. Él hablaba mucho también de que el conocimiento está frente a nosotros, está constante. O sea, el conocimiento es y está frente a ti todo el tiempo. Está alrededor tuyo. El conocimiento no se obtiene nada más de un curso, de una universidad o de un libro o de un video. El conocimiento es algo que es más como un camino, como un ambiente en el que tú ya estás obteniendo respuestas y conocimiento constante. La cosa es
que no nos enfrentamos a ello, sino que creemos que el conocimiento nos tiene que tocar la puerta y decir, aquí estoy, ¿no? Aprende esto. Pero no, el conocimiento es más que eso. El conocimiento está, digamos, alrededor de nuestro y dentro, ¿no? Por eso decía que había que estar atentos y usaba mucho la palabra al acecho, como agazapado pero listo para obtener ese conocimiento. Eso me parece que algo muy importante y decía, bueno, que vamos como siguiente punto, pero relacionado también a este tema, al estar, digamos, al acecho, al estar siendo inflexible algunas ocasiones, pues te va, vamos, empoderando o debilitando según sea el caso. Otro punto también interesante es el hecho de la pesadez de la persona. Y no me refiero al peso literalmente, sino a la pesadez, a lo que tú ya traes cargando. Él hablaba mucho del vacío, de vaciarnos, digamos, de vaciarnos en un sentido de no llenarnos de pensamientos o de conocimiento que nos hace solamente saturarnos y no llevar a la práctica aquello que queremos. A partir de que una persona se llena de puro conocimiento, pero con pocos aspectos prácticos, te vuelves vanidoso, te vuelves duro, pesado. Y estoy seguro que hemos conocido personas, a lo mejor hasta nosotros mismos, en el que de repente el conocimiento se vuelve una pesadez, porque a través del exceso del conocimiento, entonces la imaginación pierde peso, se desbalancea y pierde peso también digamos, sentido de la importancia personal. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento en exceso muchos podemos caer, ¿no? en esa idea de que somos más importantes o de querer o en creer, ¿no? Que tenemos una importancia pues demasiado elevada, ¿no? Cuando no necesariamente es así. La importancia no va a través del conocimiento según esta perspectiva, sino que la perspectiva de Carlos Castaneda era el llamado a la acción. Esa necesidad de ser flexible, de ser ligero, de ser fluido, decían constantemente en sus libros. Y sí, también tiene que ver un poco con esta idea de hacer las cosas de una forma estoica, por, digamos, como se te presenta en el momento, tú vas encontrando la adaptación a ese momento, pero no estar, digamos, llevándonos a través de nuestro conocimiento en exceso, llevándonos a una pesadez que no nos deja avanzar, que vas a racionalizar todo tanto que tu imaginación, que vamos, tu poder más valioso, que es tu mente, no se va a despertar, nunca va a estar activa, porque todo lo vas a querer dar como con una explicación racional, y no todo es a través de eso, hay cosas que no. Ahora, decía lo siguiente, no hay algo íntegro sin un momento de añoranza o también incluso de tristeza, porque sin ellas no hay sobriedad, no hay amabilidad. La sabiduría sin amabilidad y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. Y esto me encantó porque es esa idea que traen un poco también los estoicos de que, bueno, pues claro, el momento en el que descubres o estás más consciente de algo, de una situación, normalmente viene también a través del despertar, del ver errores, del ver situaciones que a lo mejor no siempre te van a gustar. Por eso el conocimiento y esa pérdida de lo que tú ya eras antes trae un poco de tristeza, trae un poco también de añoranza. Y por eso hay que ser sobrios, hay que no dejarnos llevar ni por este exceso que se vive ahora de los placeres, ¿no? De la euforia y de que pues se premia a el eufórico, al que está solamente todo el tiempo feliz, aunque realmente nunca es íntegro o nunca busca realmente entrar en su verdadero conocimiento.
digamos, en el interior, a través de la sabiduría, a través de la amabilidad, es como vamos a llegar al conocimiento. Y eso es algo muy estoico. Los estoicos decían que si nos dejábamos llevar por la tristeza o por la felicidad en exceso, ambos aspectos nos iban a desbalancear. Tenemos que llegar a ese punto medio, ¿no? Por eso el hablar del tema de la sabiduría con amabilidad, ¿sí? O sea, si llegas a una sabiduría, pero te das demasiado poder personal y se te sube el ego, pues esa sabiduría se convierte en un tema inservible. Y el conocimiento sin sobriedad, pues también es exactamente lo mismo. El saber demasiado, pero no tener ni un sentido de humildad, ¿no? Pues también te va a dejar debilitado. Él habla mucho de los poderes, porque al final de cuentas, pues es a través del conocimiento que le iban pasando que él iba entendiendo qué es lo que te empoderaba o no. Decía algo muy interesante en el punto número 7. El miedo es el primer enemigo que el hombre tiene que vencer en su camino al conocimiento. Decía lo siguiente: es un enemigo terrible, incluso traicionero y difícil de vencer. Puede permanecer en lo oculto o estar frente a ti. En cada curva de camino, en cada momento inesperado está el acecho, el miedo. Está esperando en qué... Y es muy poderoso, amigas y amigos, lo hemos comentado muchas veces. La mente que está viviendo en miedo es muy complicado poder quitárselo. Es muy complicado porque es muy poderoso y es muy poderosa la mente, ¿no? Así que, bueno, pues si un hombre huye aterrorizado con su presencia, su enemigo le habrá puesto fin a su búsqueda. O sea, si huimos del miedo, prácticamente el miedo venció. Y ese es un punto interesante, o sea, el punto de enfrentarnos a nuestros miedos. Enfrentarse a nuestros miedos, ya sea un miedo que tiene una relación a lo que tú eres, un miedo simplemente a cosas mundanas, cada detalle. De hecho, por ahí hay una escritora de la cual estamos preparando un tema que hablaba de cómo día a día hay que tratar de vencer al menos un pequeño miedo, ¿no? De esos miedos que ¿por qué? Porque cuando tú vas enfrentando y acostumbrándote a enfrentar miedos, así sean los más pequeños, no tienes que empezar con los miedos más traumáticos o más grandes, pero si tú te acostumbras a tu mente a enfrentar tus miedos, a enfrentar lo desconocido, te acostumbras, se vuelve un hábito y en ese momento estás tú pues avanzando, venciendo, y cuando vengan miedos más grandes o medianos vas a poder vencerlos a través de esa disciplina. Pero recordar, huir del miedo, prácticamente ese miedo ya te ha vencido. Entonces, tenemos que retomar el enfrentar aquellas cosas que tememos. Y eso habla desde el primer punto en ser conscientes primero que todo, en ser conscientes dónde estamos, quiénes somos, qué tememos, cuál es nuestro punto débil, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente punto, número 8. Nada más les pido por favor si le pueden dar una manita para arriba, nos ayudaría mucho a saber que los videos te están gustando, que te gustaría pues ver más videos y que nosotros pues con esa señal estaremos haciendo obviamente más videos de otras personalidades, de otros personajes, muchos que ustedes nos han estado enviando, ¿ok? El punto que sigue es muy estilo Castaneda. Vean lo que dice. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Se hace gozoso el viaje mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir la vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. No sé si me vayan a creer o no, pero este es un tema que yo aplico. Aplico desde antes de conocer a Carlos Castaneda, porque tuve también yo un maestro que no sé si, bueno, no lo considero tanto como un chamán, pero sí un amigo, maestro, que pues era un místico, es un místico, ¿no? Y le aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, a través de esta idea, yo aprendí aún más, porque esto ya lo hacía, pero lo aprendí aún más en seguir la intuición.
no cuestionar la intuición, porque el momento en que empiezas tú a cuestionar las sensaciones que te da de repente un cierto tema, no por miedo, sino porque simplemente sabes que ese camino no es el correcto. Por decirles un ejemplo que me pasó este fin de semana pasado. Llegué, me estacioné en un lugar. Me pasa seguido. No todos los días, pero puede ser una vez al mes, una vez a la semana, de repente me pasa. Me estacioné en un lugar y dije, este lugar no es el correcto. ¿Por qué? Me preguntó Astrid. No lo sé, le dije, no cuestiono yo esas sensaciones, no las cuestiono, simplemente lo sé. Y me fui y me cambié a otro lugar, que por cierto ya había pasado por ahí y no había lugares, pero en ese momento ya había otro lugar, en el lugar que pues yo creo era el correcto. Los caminos son iguales, los caminos, las decisiones son o parecen ser iguales, pero hay una que, como dice Carlos Castaneda, tiene corazón y otra que no lo tiene. Sigue el camino que tiene corazón. Sigue el camino en el que te da esa sensación, pues, de camino correcto. Algunas veces, pues, la decisión puede parecer errónea, pero te puedo apostar que no lo va a ser. No sé cómo explicarlo, este punto, amigos, pero espero que con este ejemplo se haya entendido. Carlos Castaneda hablaba mucho de esto. Y don Juan Matus, ¿no? Busca ese punto que te da corazón, que te da esa sensación, por ejemplo, de empoderamiento. Hay lugares, si ustedes se ponen a pensar, en su casa, en su trabajo, en el que se sienten mejor que otros. Ese es el lugar en el que vas, te sientas y lees, en el que vas, y de repente hay otros lugares que incluso siendo muy cómodos y teniendo una excelente luz para leer o lo que tú quieras, no te gustan tanto. No es que el lugar esté mal, sino que hay lugares, hay zonas en una casa, en una escuela, en donde sea, que siempre vas a fluir mejor. Por eso es entender esto, ser conscientes. Y mira, ¿sabes qué, Pepe? Pues sí, siempre voy a este punto, a este lugar, me gusta esta parte de la casa, no sé por qué, pero ahí es donde me gusta leer, ahí es donde aprendo mejor. Tal vez no es la más cómoda, pero ahí es donde estoy más cómodo yo. Ahí encontraste un lugar de poder. El siguiente punto, el número 9, dice lo siguiente. El que busca el conocimiento asume la responsabilidad de lo que hace, de sus acciones. Un hombre que es inconsciente no asume la responsabilidad de lo que hace. Vamos, porque ni siquiera sabe que lo que está haciendo es su responsabilidad. Y eso es un aprendizaje muy interesante porque cuando entras a el conocimiento, cuando entras a la búsqueda, al explorar el conocimiento, tiene sus pros, que yo creo que son muchos, pero también tiene algunas como desventajas. ¿Cuál es la desventaja de ser una persona consciente? De ser una persona que busca explorar el conocimiento. Pues la primera desventaja precisamente es eso, el estar consciente. Las personas conscientes tienen esa, pues tal vez desventaja de que a través de esa búsqueda te das cuenta de muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando alguien pues te miente o te engaña, cuando hay una situación que tú sabes que va a pasar o que está pasando, pero que no, la mayoría no lo ve. Y eso pues queda de dos sopas, ¿no? Por un lado, pues simplemente aceptar que así son las cosas y pues tú trabajar de forma, vamos a decir, positiva para que las cosas fluyan lo mejor posible. O la otra, pues es regresar a ser el inconsciente de antes. O sea, huir, ¿no? O sea, dejarte vencer por el miedo. Entonces yo creo que cuando buscas el conocimiento, viene esa pequeña desventaja en la que el estar como consciente de algo, de un tema, pues también observarás cosas que son incómodas, que te sacan del punto de confort, pero que yo creo que son necesarias. El siguiente y último punto, pues bueno, ahí les va, ¿no? A ver qué les parece, que está interesante y fuerte se me hace.
Dice, o nos hacemos miserables o nos hacemos fuertes, pero la cantidad de fuerza que utilizas, la cantidad de energía que utilizas es la misma. Y bueno, pues ese es el punto, creo, clave de todo este conocimiento. La gente que está en el inconsciente, la gente que no le interesa avanzar, que no le interesa conocer, que no le interesa, pues, vamos, empoderar su mente, al final de cuentas también está esforzándose. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero no hacia enfrentar sus miedos, ni tampoco hacia enfrentar el conocimiento, digamos, pero también está esforzándose. Entonces, tú decides, ¿te vas a esforzar hacia pues estar en ese inconsciente o te vas a esforzar a buscar ese conocimiento, a buscar el camino de la sabiduría que tú selecciones, que a ti te corresponda? Pero el esfuerzo ahí va a estar. No es verdad porque mucha gente cree que, híjole, voy a entrar, por ejemplo, a dedicarme a algo que me gusta mucho, que me fascina, voy a iniciar un proyecto y la gente cree, mucha gente cree al menos, no todos, pero mucha gente cree que el salir del punto de confort le requiere más esfuerzo cuando no es así. Vamos a decir que la flojera o el no hacer nada, el quedarse en la inacción, también te va a llevar al mismo esfuerzo. No te vas a dar cuenta en qué momento, pero en algún punto las cosas se van a poner complicadas también. Entonces, mira, al final de cuentas, hacia donde te enfoques, hacia donde te dirijas, va a haber una necesidad de esforzarte. ¿Qué mejor que esforzarse hacia lo que a ti te interesa, hacia tu talento, hacia tus pasiones, hacia lo que a ti realmente te gusta? Porque si no, si te vas al camino que te dijeron que tenías que seguir o a ese camino como de comodidad, tarde o temprano habrá incomodidad y habrá esfuerzo, pero en algo que no te gusta. Tú decide qué camino tomas. Amigas y amigos, esto es Carlos Castaneda, aunque claro que en este caso podríamos hablar horas de miles de situaciones, de consejos, por ejemplo, del punto de encaje, que eso me fascina, del ensueño, de los viajes astrales, bueno, de mil cosas que tiene este personaje, este escritor, que estoy seguro sería muy interesante que algún día le des una lectura. Pero por lo menos aquí te di 10 puntos, 10 aprendizajes que me parecen interesantes, aunque obviamente no son todos los que se pueden aprender a través de sus libros. Gracias y bueno, pues te pido que le des una manita para arriba si te gustan los videos, si te gusta esta serie. Y también, bueno, pues ya que estás aquí, déjanos en los comentarios qué personaje te gustaría que pues quisiéramos un video. Un abrazo, hasta luego.